pues buenas tardes. En primer lugar, siempre, si se me oye bajito, decídmelo, que hay veces que tengo la manía de hablar más bajito de lo que debiera. Lo primero, daros las gracias por venir, sobre todo en un día como hoy, que bueno, hemos tenido un día maravilloso todo el día y a última hora se nos ha puesto a llover. Pero nada, daros las gracias por estar aquí. También contaros, bueno, que tenemos la suerte de que el Ateneo es un espacio abierto, donde todos podemos venir. Tenemos libros para leer, tenemos actividades para hacer y cualquier persona es bienvenida, ¿sí? Eso siempre recordarlo. Y bueno, también contaros que la semana que viene, antes de que se me olvide, viene una chica que se llama Livia Cruz, el jueves 29 a las 7:30, y que nos va a hablar de Alba y el río, que es un cuento de fantasía, pero une también literatura y compromiso ecológico en defensa del río Guadalquivir. ¿Vale? Van a venir expertos de la Universidad Pablo de la Vide y va a ser muy interesante. Pero hoy también tenemos una actividad muy interesante, sobre todo en cuanto a las personas que tenemos aquí, a las que yo tengo el gusto de conocer con anterioridad y os puedo decir que son gente maravillosa. La primera es Antonia Bullón Lozano. Buenas tardes. Buenas Antonia. tardes. ¿Te llama Antonia? ¿Te llama Toni? Toni. Es que yo la conozco por Toni, pero por el libro pone Antonia. Todo el mundo me conoce por Toni. Todo el mundo te conoce por Toni, pues entonces mejor. Toni, buenas tardes. Buenas tardes. Vienes a presentarnos tu libro La soledad del domingo. Vale. ¿Cuándo publicaste este libro? ¿Cuánto tiempo hace? Pues lo publiqué en abril del año pasado, en abril del 2025. Vale. Este libro trata un tema que no es muy corriente en la literatura. Y a mí la primera duda que me surge es cómo se te ocurre escribir un libro sobre dos personas octogenarias o personas casi octogenarias, ¿no? De un centro de la tercera edad. ¿Cómo te surge esta idea? Pues la verdad es que yo creo que bueno que las mujeres de la tercera edad pues están poco visibilizadas en la literatura, ¿no? Y bueno, ni en el cine ya no te digo nada. Que bueno, que son, o sea, son personas que parece ser que ya han perdido la juventud, la belleza y son como invisibles, ¿no? Para la sociedad. Entonces yo creía que había que poner el foco en estas mujeres que bueno que todavía tienen muchas cosas que decir y mucho que darnos. Ahí tenemos un ejemplo precioso en nuestra amiga Paquita, ¿no? Verdad. Y pensé que bueno que ya era hora de que alguien hablara de estas mujeres, ¿no? Y bueno, que también se hablase de las residencias de mayores, ¿no? Que son espacios invisibilizados que tenemos ahí, que no queremos adentrarnos en ese mundo porque nos parece algo bueno, que está ahí como un poco semioculto, ¿no? a la sociedad. Y bueno, yo creí que era importante hablar de eso, ¿no? Y poner el foco en la tercera edad y en las mujeres, porque hay una gran parte de población de mujeres mayores. Hay muchas mujeres mayores, ¿no? En nuestra sociedad, y esas mujeres pues tienen que estar en nuestra literatura, en nuestra historia, ¿no? Y tienen mucho que decir. Por supuesto que sí. Y bueno, y teniendo en cuenta que vamos a una sociedad longeva, ¿no? Que pronto pues tendremos una sociedad importante de personas mayores, ¿no? Y que esas personas mayores hay que darle visibilidad. Que bueno, que sus espacios no sean limitarse a una residencia de mayores, ¿no? Sino que tengan otro tipo. Bueno, de esto se podría hablar muchísimo, no quiero meterme más en Honduras, ¿no? Pero bueno, para mí lo importante era darle voz a esas personas que no son tan hermosas ni tan jóvenes como se pide hoy en día, ¿no? Y a los espacios invisibilizados de la residencia de mayores, ¿no? Bueno, me parece mucho más que necesario, ¿no? Sí. Sí. Porque además, bueno, como tú bien has dicho, que tenemos el ejemplo de Francisca Valle, que ha empezado a escribir a los 81 años. O sea, que las personas mayores tienen vida y para rato. Tienen mucho que decir. Exacto. Y además han vivido cosas que nosotros no. Exactamente. Con lo cual es importante que conozcamos su experiencia y bueno, y esas cositas que tienen ahí, que además yo siempre digo que todo el mundo tiene algo que contar.
y por qué no, darle voz a todo el mundo para que lo cuente, ¿no? Yo creo que es muy importante. Bueno, Toni, he empezado ahí con la primera pregunta así a saco, sin presentarte siquiera. Bueno, no pasa nada. Pues porque bueno, quería eso, que nos contaras en un principio esa inquietud y esas cosas que tú tienes, ¿no? Es verdad que, bueno, tú has sido durante más de 40 años administrativa en un estudio de arquitectura. Entonces, claro, los administrativos somos de números, ¿no? Sí, bueno, no, yo estudio informática, es curioso. No tanto, porque ¿no? Mi trabajo también se encargaba mucho de los temas de redacción, redactar documentos, redactar lo que era la parte escrita de los proyectos y todas las cartas que había que mandar a los organismos, y se me daba un poquito mejor que mi marido, el arquitecto, trabajaba con él, y entonces a él siempre se le andaba muy bien los números, pero luego la parte esa las letras le costaba más trabajo. Entonces pues esa era mi labor. ¿Y de dónde te nace desde cuándo tienes esa inquietud literaria, ese amor por la escritura? Pues yo escribo desde que era un comino, desde que era una niña, vamos. Y casi desde que aprendí a escribir, ¿no? Tenía 7 u 8 años cuando ya escribía cuentos, me encantaba pintar y los ilustraba, y los repartía por toda la barriada, ¿no? Todas las amigas tenían cuentos míos, y en realidad la verdadera pasión por la literatura y me vino de que tuve la suerte de tener una maestra en el colegio cuando pequeña, era muy pequeña, que nos inculcó el amor por la literatura, el teatro, el dibujo. Era un tesoro de personas. Nosotros hacíamos nuestros propios cuentos, luego los representábamos a final de curso con los padres y elegíamos a dedo el que más nos gustaba por votación, y ese lo representábamos a final de curso, y hacíamos incluso hasta nuestro vestuario. Nosotros ayudábamos a hacer el vestuario de las obras y era una mujer que nos enriqueció mucho, que era poco habitual en aquella época, ¿no? Que las maestras te pegaban con la barbeta y esas cosas. Pues ella era encantadora, era una chica joven y era encantadora, la verdad. Oh, qué maravilla. Sí, yo en eso tuve una suerte. Porque hoy en día, ¿verdad? La señorita Reyes, que la tengo yo en un pedestal. Tampoco es habitual ese tipo de no era tan activa, tan... Además era una persona súper enamorada del arte, ¿no? De todo lo que fuera arte. Y la literatura, ¿no? Entonces no lo inculco. Pues normal que entonces... Sí. Siempre tienes ahí un referente maravilloso. Totalmente, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que ella fue la que me enseñó, me abrió los ojos a... Qué importantes son los maestros y las maestras. Totalmente. De niño, que nos cuentan. Totalmente. Como nos toque uno bueno que nos llegue y nos nutra. Pues sí, a esa edad es muy importante. Bueno, y cuéntame, ¿de qué trata tu novela? Porque hemos dado una pincelada ahí, que hemos hablado de la residencia de ancianos, pero no hemos contado sobre qué trata tu novela. Mi novela cuenta la historia de dos mujeres, Aurora y Elena, dos mujeres que son sextogenarias y que comparten una habitación en una residencia de mayores en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, y se hacen íntimas amigas, ¿no? Tienen una gran amistad y conviven a todas horas juntas, que están permanentemente juntas. Y cuando una de ellas, Elena, fallece de forma repentina, pues Aurora se sume en una tristeza que la implica de forma que no come, no quiere participar de nada, está súper triste. Entonces, estando en esta situación, descubre en la habitación que compartían un diario de su amiga Elena, que cuenta una historia terrible. Cuando ella la lee se queda aterrada, una historia terrible de su amiga, y que no la voy a contar, por supuesto, porque porque no vamos a hacer spoilers. Destriparía la novela, no le quitaría el interés a la historia, pero que sí os comentaron es que esa historia lo refleja la impunidad con la que podían actuar ciertos estamentos de la sociedad en la época de la dictadura de Franco contra las personas más desfavorecidas, ¿no? Entonces esos abusos de poder y esa impunidad en hechos que fueron muy crueles y muy delictivos, ¿no? Entonces esos hechos ni siquiera a día de hoy se han podido juzgar porque o han prescrito
o las personas implicadas han fallecido. Entonces sucesos que se dieron durante más de una década han quedado impunes. Entonces esos personajes confluirán después en la vida de Aurora muchos años después. Se unen los personajes y la historia continúa. La historia actual de las novelas es en el año 2006 y la historia del diario es en la década de los años 60. Entonces, hasta ahí puedo contar. para que no pierda interés en la historia. Bueno, y además que tiene bastante interés y tiene bastante intriga, tiene una trama muy interesante. Lo que sí que hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es que son completamente distintas estas dos amigas, ¿vale? Elena y Aurora no se parecen en nada, y además las comparan muchas veces, y hay una parte, una escena en la novela que me gusta mucho, que es cuando Aurora, que para mí es un personaje completamente adorable y muy noble, va al jardín a cortar unas rosas amarillas para su amiga Elena, y no es consciente de que, claro, está cortando las rosas amarillas del centro, que la directora la está viendo, y la directora le dice: oye, esas rosas que no las puedes cortar, y ya, bueno, ya las has cortado, dámelas a mí que yo las voy a poner en la dirección, ¿no? Así muy, muy lista, y ella, por no, se hace daño en las manos, y está todo el tiempo como que ocultando las manos para que la amiga no la vea, porque dice: uff, y ahora no le puedo decir que de la rosa, pues entonces me voy a sentir muy ridícula, ¿no? Y acaba llorando en el baño. Y en ese momento se da cuenta de que a su amiga no la ha visto llorar, por si acaso la ha visto como mucho con las lágrimas así, pero que no la ha visto llorar nunca, ¿no? Entonces yo digo, ¿era necesario o que fueran tan diferentes estos personajes? Es el quid de la historia, que fueran muy diferentes, porque el hecho de que una persona sea Aurora es una persona muy noble, muy de pueblo, que no tiene nada escondido, todo lo sale a la luz cuando hablas con ella, no es una persona que tenga complejo, es muy natural. En cambio, Elena es una persona muy egocéntrica, muy narcisista, con mucho carácter, tiene muy resentida por su pasado, una persona frustrada y muy resentida de su vida de joven. Entonces he utilizado esos dos caracteres contrapuestos porque cuando se unen crean una simbiosis con tal fuerza, porque es como un complemento, ¿no? Yo creo que es una forma de esas diferencias lo que refuerza los verdaderos valores de la amistad, ¿no? Como son el amor, la lealtad, la sinceridad, el compromiso, el respeto. Todos esos valores se recogen en esa unión, y cuando alguno de esos valores se quiebra, es como un edificio, un pilar, ¿no? Se rompe, pues el edificio colapsa, se derrumba, ¿no? Pues ahí están, la diferencia de clase y de personalidad es lo que hace que estén tan unidas, ¿no? En esa simbiosis que se complementan. No, desde luego a Elena le hacía falta un personaje como Aurora, porque si no a Elena para llevarla es complejo, necesita una persona eso, muy noble, muy buena, muy tranquila. Bueno, y hablando de los personajes, ¿en qué te inspiras para crear los personajes? ¿Eres de esas personas o de esas escritoras que pues se inspiran en personas conocidas, que van mirando a todos los que ven por la calle, que no sé? No, yo he buscado, no me he inspirado en nadie concreto, he buscado personalidades que sean sinceras, que sean verdad, que puedan ser reales, ¿no? Que no sean personas de trapo, ¿no? Sino personas que pueden ser perfectamente reales y que digan y que tengan verdad para contar la historia, ¿no? He buscado una mujer gallega como es Aurora. Bueno, pues yo investigué un poco cómo podía ser una mujer mayor del ámbito rural, dedicada a sus hombres, como ella le llama, ¿no? A su vida de hogar, sus animales del campo, y bueno, y pensé un poco en las tradiciones de las mujeres gallegas, en su idiosincrasia, como viven, y luego
en Elena pues pensé en una mujer que, bueno, que desarrollaba su vida en un ámbito de la época de Franco, en un ambiente machista, castrense, muy religioso, muy castrense, eso, y una mujer muy reprimida que vivía para su marido y para las necesidades físicas y sociales de su marido, y que ella era un cero a la izquierda, ¿no? Una mujer culta, pero que no podía desarrollar sus ambiciones de ser bailarina, porque ella pertenecía al ballet de la Ópera de París cuando joven, y ella quería vivir de la danza, ¿no? Y conocer el mundo, y cuando se casó con este teniente del ejército español, pues su mundo se circunscribió a la vida del hogar, ¿no? De su casa, ¿no? Y de ahí pues no salía, ¿no? Entonces, pues eso, pues... Hombre, yo que he leído tu novela sí te puedo decir que es verdad que los personajes son reales, son personajes que de verdad se sienten, y son personas que las que uno se puede cruzar, que sean verdad, que no sean se sienten creíbles, sí. Se sienten creíbles. Lo que también te quería preguntar es qué parte has disfrutado más a la hora de escribir la novela. Pues he disfrutado más la parte del diario, la historia del diario de Elena, que es el capítulo 11, porque precisamente fue lo que más trabajo me costó escribir. Y cuando lo terminé digo, uff, esto ya ha salido, ¿no? Es como un parto, ¿no? Esto ya ha salido, porque yo quería que el lector se fuera enganchando a la historia página a página, darle un poquito de comer en cada página para que se fuera animando, para que se fuera interesando en la historia, ¿no? Y que al final llegase a un desenlace que no fuera totalmente esperado, sino que, bueno, que te chocara, ¿no? Y que te doliera, porque yo quería que lo sintiera. Y bueno, una amiga que leyó la historia, pues de las primeras que la leyó me comentó, dice, es una historia dura, pero que no lastima, ¿no? Y yo creo que la describió muy bien, ¿no? Una historia dura, pero escrita de forma que no lastima, ¿no? No, tienes mucha... a la hora de escribir, escribes con mucho gusto, y no es una prosa que vaya a hacer daño, sino que está contada de una manera muy... Era mi intención, que fuera una historia que no lastimara, aunque era dura, ¿no? Y difícil, ¿no? Pero bueno, mi intención era esa, ¿no? Lo has conseguido. Bueno, me alegro mucho. También te quería preguntar, porque hay una cosa que me ha resultado también curiosa en la novela, porque hay otro personaje que es Marina. ¿Qué es? Mariana, perdón. Ah, Mariana. Mariana, sí. es Sí. Marina, pero es Mariana. Mariana. Vale, y ahora resulta que tenemos a Aurora, que es una mujer de campo. Tenemos a Elena, que es una mujer de ciudad. Y tenemos a Mariana, que es una mujer de pueblo, que se va a la ciudad a trabajar, es decir, quiere progresar. Creo que tenemos un abanico bastante amplio. Y te quería preguntar si una de tus intenciones era mostrar las dificultades de las mujeres en aquella época. Por supuesto, bueno, eso estaba bastante incluido en mis intenciones de la historia, ¿no? El que se mostrase cómo era la vida de las mujeres durante los años 60, ¿no? Cada una dentro de su ambiente, de su ámbito, ¿no? Aurora circunscrita a lo que era eso, el campo, la vida rural, sin estudios, sin no sabía leer ni escribir, era una mujer totalmente analfabeta, y eso, que no tenía opciones de otra cosa que no fuera criar a sus hijos, y no conocía otro mundo. Ella lo dice en la novela, ella no ha conocido otro mundo, no puede estar desengañada ni frustrada, porque su vida ha sido lo único que naturalmente podía ser, no podía ser de otra forma, ¿no? Y una vida dura. Elena, pues como ya he comentado, pues tiene una vida dura también, porque no hace nada de lo que ella quisiera hacer, no vive de la forma que ella había soñado vivir, y también está en un ambiente encerrado, ¿no? Que también, no a pesar tiene de ser opciones. clase alta, sí, tampoco tiene clase alta, no tiene problemas económicos, pero luego una mujer frustrada totalmente. Completamente. ¿No? Una mujer que tiene aspiraciones, pero totalmente machacada, ¿no? Que no tiene opciones de desarrollar sus inquietudes. Y bueno, y Mariana, que es un personaje que aparece después, pues es una chica que vivió en la sierra, en un pueblo de la sierra, y bueno, y allí lo que le enseñaron fue el arte de ser la perfecta criada, ¿no? La perfecta
criada de la persona pudiente, y cuando se viene a trabajar a la ciudad, cuando ya es adolescente y se viene a trabajar a la ciudad, pues lo que hacen es explotarla laboral y moralmente, vamos. O sea que tampoco tiene la pobre, tampoco puedo hablar mucho de ella porque es un personaje un poquito más oculto. Sí, es un poquito más. Bueno, ya para terminar esta parte, Toni, escribir un libro es complicado, es difícil y tiene mucho trabajo, pero publicarlo requiere valentía. Entonces, ¿qué te animó a dar ese paso? ¿Quién me animó? ¿O quién te animó? Pues la verdad es que yo cuando estaba escribiendo las novelas no tenía la más mínima intención de publicarla, era como una especie de trabajo más, porque la empecé cuando estaba en el taller de escritura y como fue como una especie de trabajo, ¿no? de tarea más. Pero cuando la empecé yo vi que aquello tenía posibilidades de desarrollarlo, que no iba a ser escribir 3 páginas y ya está, y me fui entusiasmando y seguí escribiéndola. Y cuando la terminé, bueno, por desgracia por mi enfermedad la tuve que dejar en el cajón guardada. Pero cuando tomé contacto con Charo, que era nuestra profesora de escritura creativa, se la pasé, porque le dije que la había terminado, se la pasé, la leyó y le gustó muchísimo. Me dijo que era una novela que era para publicarla. Y ella fue quien me animó a publicarla, me habló de una editorial con M de mujer y me dijo que la presentara. Y bueno, y si no, que la presentara a otra, hasta que alguna... Y la presenté a esta, la primera, y la verdad, le gustó. Y un día que estaba yo durmiendo la siesta, llegó mi marido, niña, que te han llamado por teléfono que te van a publicar la novela, ¿no? Y bueno, yo no me lo creía, me parecía eso, yo qué sé, yo creía que eso era para otro tipo de personas, ¿no? Y que yo no estaba capacitada para eso, ¿no? Y la verdad es que ha sido toda una odisea en todos los aspectos. Ha sido una tarea y una labor muy cuesta arriba, pero bueno, la verdad es que por otras circunstancias, ¿no? Pero también por otro lado sí, por otras circunstancias, ¿no? Claro. Pero bueno, pero mi novela la verdad es que no me puedo quejar. La gente que la ha leído lo agradezco muchísimo porque me han hecho unos comentarios muy bonitos. Maravilloso. Entonces bueno, pues hasta ahí todo ha ido bien. Yo que me alegro. Cuando habla de Charo, se refiere a Rosario Izquierdo Chaparro, una escritora. Sí. Que bueno, que en parte tiene la culpa de que nosotras 4 estemos aquí. Sí, no una ni dos, las 4 coincidimos en el curso de Rosario Izquierdo. Sí. Y estuvimos un par de años juntas en este taller. Entonces, bueno, Charo tiene en parte culpa de nuestro amor también por la escritura, y de que nos lancemos y de que disfrutemos de este mundo. Así que si nos ves por ahí, gracias, Charo, de todo corazón. Gracias, Charo. Bueno, léenos un trocito de tu libro, por fin. Yo he seleccionado un pequeño trocito que no delate mucho, pero que tengáis un poco de noción de cómo es el tono literario y cómo escribo yo. Voy a leer un trocito. Elena, que se había puesto en pie como una sonámbula, se dirigió al ropero y sacó de su maleta una pequeña caja de cartón decorada para regalos. Dentro se ocultaban un par de zapatillas de ballet envueltas cuidadosamente en un papel de seda azul. Las sacó y las colocó con mimo sobre la cama. Muchas veces me he preguntado cómo pude permitir que mi proyecto de vida se fuera al garete simplemente por un hombre, por una promesa de amor eterno. ¿Por qué tuve que canjear mis ilusiones a ciegas? Un compromiso de obediencia y fidelidad, mientras él desarrollaba su carrera profesional y su vida personal sin renunciar absolutamente a nada. Sus palabras fluían como un pensamiento que se escapaba sin percatarse. Siempre fue así. Las mujeres debíamos ofrecer nuestro sacrificio a cambio de gozar de esa protección masculina que no era más que dependencia y que muchas ni siquiera buscaban. Aurora se quedó sorprendida ante tal confesión. Su mirada se escapaba a través de la ventana buscando la claridad que ofrecía la mañana. No sabía cómo responder ante aquellas reflexiones que le eran ajenas. Nunca se había planteado tal circunstancia.
Ni siquiera si hubiera querido ser otra Aurora. No consideraba que hubiera perdido nada por el camino en su vida con Andrés, aunque por otro lado tampoco había tenido muchas opciones para elegir otra vida distinta que no fuera casarse y tener hijos y trabajar desde muy niña en todo lo que pudiera abarcar. Nadie le había hablado de otra cosa. Sentía que aquellas palabras de su amiga no hacían más que corroborar sus diferencias. Ella pertenecía a otro mundo donde las mujeres desde que nacen llevan marcado su camino. En cambio, Elena había conocido otra vida y había tenido libertad para elegir qué quería ser, aunque al final parece ser que se había equivocado. La miró a hurtadillas y pensó que el relato de su amiga estaba impregnado de rencor, de una amargura que se podía palpar. Tener más posibilidades no aseguraba la felicidad en absoluto. Su amiga, a pesar de su clase social, debía de haber sido muy desdichada. Pero Elena no pretendía compasión, ni dejaba entrever en ella la más mínima muestra de fragilidad, solo ira. Mientras observaba aquellas zapatillas, sin atreverse a tocarlas siquiera, Aurora reconoció cómo la invadía un profundo sentimiento de aflicción, pero no debía mostrarlo. Qué bonito. Muchas gracias, Toni, por estar aquí, cariño. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias a ustedes. Bueno, pues antes de continuar, como he empezado así como muy rápido, ¿no? Porque 3, 2, 1, que empezamos, que vamos atrasados. Yo no me he presentado. Mi nombre es Carmen Leo, disculparme. Aquí está Monse López Ayala, que, bueno, está conmigo. Lo que pasa es que la pobre está muy resfriada, no puede hablar y por eso no está sentada a la mesa. Se están cargando, bueno, repartir los detallitos y todo esto que os hemos preparado, pero que la próxima presentación, que será el próximo jueves, el segundo jueves de cada mes hay una presentación. Entonces, el segundo jueves de cada mes, si tenéis inquietudes literarias, aquí estaremos con 3 escritores, 3 escritoras y bueno, encantada de recibiros. Ahora vamos con mi Rocío también, porque es mi Rocío Cala López. Rocío, voy a empezar presentándote, ¿vale? Porque con Toni hemos entrado ahí. Sí, ha entrado salgo. Ahí a faena, por las prisas. 3, 2, 1, ¿esto qué es? Venga, pues. Tú eres pedagoga. Sí. Vale. Y ahora mismo estás de pedagoga. De profesora auxiliar, dando talleres de igualdad. De profesora auxiliar, dando talleres de igualdad, nada menos, ¿no? Sí. Vale, ¿y cómo compaginas esto con la escritura? ¿Te queda tiempo, no te queda tiempo? ¿Cómo lo haces? Ahora mismo yo es que estaba que no encontraba trabajo de lo mío, entonces he empezado hace poco, recientemente, porque yo venía había hecho cosas de mi ámbito, de pedagogía, de igualdad, había estado de monitora, pero hace más tiempo, y estaba desde que tuvimos la pandemia en 2020, que se cortó todo lo que era, o sea, los niños estaban en casa, no se podía hacer nada relacionado con educación, pues fue también el momento en el que abrió Amazon y entré en Amazon y estaba en logística, todo ese tiempo, en logística o en tienda. Entonces me ha olvidado la pregunta que me has hecho. Nada, que cómo lo compaginas, trabajando mucho. ¿Cómo lo compaginas con esto? Vale, que como había acabado de cambiar recientemente de trabajo, pues ahora mismo la verdad lo tengo un poquito parado. Estaba intentando escribir una novela nueva, pero lo tengo un poco parado, no me queda mucho tiempo. Además han sacado ahora el concurso de 2 hermanas de rectora Rosario Barpuesta y estoy intentando presentar los relatos ahí. Entonces siempre cuando empiezo sale algo de un concurso o algo y lo dejo parado. Bueno, es que cuéntanos, Rocío, tú has ganado ese premio en el 2019. En el 2019, que tienes varios premios ya. Sí, en el 2019 el premio fue el premio y después tengo 2 haces, sí. Vamos. O sea que también hay que tener en cuenta. Mucho cuidadito, que aquí venimos pisando fuerte. Bueno, y ahora cuéntame tú, porque yo sé que tu pasión por la escritura, que es de hace tiempo, pero tú una escritura muy concreta, la fantasía, la ciencia ficción y el terror. ¿Cómo te llega a ti esos 3? ¿Cómo te nace a ti la pasión por esto? A ver, la fantasía
desde pequeñita, es que también, no sé, yo creo que es algo que que es difícil de explicar, que los relatos que yo leía, los libros que yo escogía de chiquitita cuando iba a la biblioteca y demás, que lo que me llamaba era la fantasía. Es lo que más te llamaba la atención. Era lo que más me llamaba, era lo que leía en mi adolescencia, lo que más leía, vamos, y lo que leía era todo fantasía, las Crónicas de Narnia, bueno, los Juegos del Hambre, que ya era distopía también, Era ciencia distopía. ficción, El Señor de los Anillos, también mi hermano escribe también, mi hermano David, mi hermano mediano, y Sí, David. y él siempre ha leído también mucha literatura fantástica, la Dragonlance, Los Reinos Olvidados. Entonces yo empecé a leer de lo que él leía. Ah, claro. entonces, También, vamos, aparte de lo que mi madre leía, ¿no? Que leía a lo mejor más thriller o novela negra. Empecé a leer eso, thriller, novela negra, por parte de mi madre, que también leía mucho. Y de mi hermano la fantasía. Claro. Y ya la ciencia ficción pues fue llegándome, también no sé, también lo que más me llama de películas y demás, bueno, el cine de terror me encanta. Mi madre sí, en mi casa sí veía mucho terror y bueno, yo de pequeñita, lo típico, ponen una película, a lo mejor no saben, la puede ver, no la puede ver, sale una escena, venga para arriba. Y yo era la que me quedaba en la escalera Escondida. viendo la película de miedo, porque me llamaba mucho el terror, no sé por qué. Bueno, pues Todo cada uno eso. tiene sus gustos. Yo me tapo los ojos, los oídos. Siempre me ha llamado mucho la atención. Después estaba cagada de miedo por la noche, pero Pero bueno, es maravilloso porque si no, no tendríamos este tipo de literatura. historia, ni de literatura, ni de cine. A alguien le tiene que gustar. O sea que. A mí. a ella también le gusta. Y por ahí también, ¿no? A Kate le encanta y le da miedo, pero le Le da miedo. encanta. Pero Sí, ¿no? Y le encanta, ¿no? Desde chiquita. y nada de. Bueno. De hecho, de lo que me habías preguntado también, te iba a decir otra cosa, pero. Bueno, no te preocupes porque quedan preguntas, Vale. porque, a ver, escribir es difícil, es muy complejo, pero cuando uno escribe ciencia ficción como tú, o fantasía, tiene que crear un mundo entero, con su sociedad, con sus propias creencias, con sus propias leyes, y esto ya es mucho más complejo. ¿Qué parte de crear el mundo te ha resultado más difícil? De este en concreto, a ver, varias cosas, pero sobre todo a ver, esta historia era de un borrador que yo tenía de adolescente, de una idea que tenía de adolescente. Entonces obviamente ha cambiado mucho y yo lo tenía medio, vamos, yo empecé a escribir antes de publicar mi otro libro, el de Retratos de otras realidades, que es de relatos cortos, pero no terminaba de encajarme todo. Entonces como encontrar la pieza para que encajara todo, que fue después cuando pasó la pandemia, que me vino la idea. Bueno, Que fue lo que me dio la clave. es que- Entonces, eso, y por otro lado, la cronología. Que yo tengo la cronología hecha así porque me da mucho. Que yo cuando leo no me fijo en eso. Pero por está, ejemplo. vamos, Pero no lo están, pone, claro. no lo pone, pero está. Entonces digo, el que hay cuadrar los años, ¿sabes? Digo, si alguien se pone a pensar no sé qué y no cuadra, ¿sabes? Entonces la cronología de que los años tuvieran sentido. claro, es que es importante, aunque no lo ponga en la historia, pero siempre está cuadrado. Vale, en este libro que no lo hemos mencionado, ¿cómo se llama? El perfecto engranaje. Vale, He mencionado el otro. hay escenas muy duras, ¿vale? Y se puede percibir, o por lo menos a mí me ha transmitido, que detrás hay crítica social. Sí. Vale. Normalmente la ciencia ficción casi siempre es crítica social. ¿Qué quieres mostrar o qué quieres reivindicar en esta novela? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Quería mostrar, normalmente las distopías son como un mundo parecido al nuestro en el futuro, en el que hay cosas que van como a peor. Entonces quería mostrar como todas las desigualdades que seguimos teniendo, como bueno, lo que ha dicho ella con las personas mayores, ¿no? Como lo que pasó con el COVID, ¿no? También que hubo muchos ancianos que murieron en residencia. Y nos entramos después, entonces también tocar temas que Tony toca en su novela de los ancianos. Sí, es verdad que lo hay un toca. capítulo Y además dedicado lo a toca eso. de una manera también muy dura, muy que te da el pellizquito.
Entonces, pues ese tipo de desigualdades, ¿no? Bueno, el tema de las mujeres, ¿no? De cómo, aunque hayamos conseguido muchas cosas en relación a lo que Tony contaba respecto al franquismo, aún siguen habiendo ciertas desigualdades, sobre todo en colectivos más desfavorecidos, ¿no? En otros países. Y todo el tema de eso de las personas sin hogar, que viven en las calles, toda la crítica social vamos, en general, de esto. Bueno, y sobre todo más desfavorecidos y sobre todo mostrar cómo el poder, o sea, el poder de los más fuertes, digamos, como hace como que esto vaya peor o corrompe un poco. ¿Crees que puede llegar a existir una sociedad perfecta? No lo creo. No sé, no creo. Siempre no nos va a faltar algo, podemos... Es normal, somos humanos y en algo fallamos, ¿no? Somos humanos, nos equivocamos, pero siempre podemos mejorarlo, ¿no? Y bueno, y respecto a lo que también decías antes de lo de que quería mostrar también como que las personas, no los protagonistas, que son personas normales y corrientes, como también nosotros y nosotras podemos, aunque no vayamos a cambiar el mundo, con pequeños gestos podemos ayudar a mejorarlo. Eso me olvidaba antes de decirlo. Maravilla. Estoy contigo. Yo siempre digo que colaborando llegamos más lejos. ¿Qué personaje te gusta más y por qué? Vale, elegí personaje es difícil. Creo que no tengo uno que me guste más, pero es verdad que la historia, como he dicho antes, empieza con Derek. Porque fue la idea, el borrador inicial que yo tenía cuando era adolescente, no sé, sobre los 15, 16, no sé, por ahí, por los 17, nace con Derek. Es el que contaba la historia, aunque ahora está ahí en tercera persona y tal. Yo creo que al principio la tenía hecha en primera persona. ¿Para el que le tiene más cariño? Sí. Era con el que empezaba la historia, como ese chico, ¿no? Que veía esas desigualdades a su alrededor, que era de clase baja y veía como que sus compañeros no las veía, le daba igual, aunque él no tenía algo más de estudio, porque sí había aprendido a lo mejor un poco a escribir o a leer de su madre, pero no... como que cachaba a su alrededor, ¿no? que pasaba algo, que no estaba bien lo que estaba pasando o lo que le hacían a sus compañeros, pero los demás ninguno los defendía nunca. Y se metían muchas peleas, que no puedo contar mucho. Conflictos. Muchos conflictos por eso. Voy a dejarlo en conflicto, que es muy literario. Vale. ¿Has publicado otros libros? Sí. ¿Qué libro has publicado? Publiqué Retazos de otras realidades, que es el libro de relatos cortos, de fantasía, ciencia ficción y terror. Lo que pasa es que ahora mismo no me quedan ejemplares porque de esa tirada los vendí todo y no he seguido con esa editorial. Porque era una editorial de Madrid y no me gustó mucho. Bueno, es que el mundo editorial es complejo, pero vamos, afortunadamente... Era un poco... Bueno, pero hay editoriales muy buenas también. Sí, a ver si nos la presenta alguien. Bueno, ya hablaremos. Vale, ¿tú querías leernos también un fragmentito de tu historia? Yo, desde el principio, porque no quiero leer por el medio porque desvela mucho, pero bueno, un poquito también para que escuchemos tu tono narrativo, para que, veamos un poquito cómo va. Está aquí. Ay, no, esto es lo de... Este es el prólogo que de mi hermano. Aquí está. La plaga llegó en una época convulsa, dispuesta a liberarnos de cada uno de sus pecados. Una señal de carácter divino responsable de los múltiples cambios que vendrían. Figuraban los grandes libros de historia y los repetían los iniciados en el culto hebraísta. Cuando aparecieron en escena, la sociedad se hundía a pasos agigantados en la miseria. Los robos, el vandalismo, las violaciones, los asesinatos o la corrupción eran la regla habitual de cada día. Esto provocaba grandes problemas, como la escasa seguridad en determinados sectores de la vía pública, denominados puntos rojos o zonas calientes, que no eran sino regiones conflictivas, con altos índices de violencia, por las que no pasaba ni el servicio de limpieza, y a las que se solía decir que si querías seguir de una pieza, más te valía no adentrarte en ella. A estas circunstancias, de por sí nada halagüeñas, se le sumaban la pobreza, la precariedad laboral, los precios desorbitados en bienes de primera necesidad, la escasez de combustible y el descontento en general. El mundo se iba a la mierda y los estados no reaccionaban, ignoraban el problema, dejando que los puntos rojos se convirtieran en guetos. Solo les interesaba llenarse los bolsillos a costa de los ciudadanos, sin importarles la opinión ni el bienestar del pueblo.
inflando los precios y apretando más las sogas de quienes se encontraban al borde del abismo. El punto de inflexión, las elecciones del 4 de octubre del 4762, llegó demasiado tarde. Las fuerzas divinas ya habían puesto en marcha los mecanismos para actuar y desatar una enfermedad que diezmara el cáncer que suponían los humanos para el planeta. Que el voto nulo por primera vez obtuviera más de un 50% no los paró. Ajena a lo que ocurriría más adelante, la humanidad repitió la votación, dejando fuera a los que se postularon con anterioridad. En esa segunda convocatoria se presentaron partidos políticos de reciente creación, entre ellos los heraístas, que salieron vencedores por mayoría absoluta. No tuvieron un mandato fácil. Para cuando comenzaron a desarrollar los primeros proyectos, la plaga llegó sin contemplaciones. Las esperanzas depositadas en ellos flaquearon un poco. Algunos dudaron de las tablas que tendrían que hacer frente a una catástrofe de tales dimensiones. El panorama les hacía temer lo peor, una especie de huerta a la Edad Media, cultivando la propia comida y sin electricidad. Sin embargo, los nuevos líderes aguantaron firmes, gestionando esa crisis mejor de lo que lo habrían hecho quienes les precedieron. De haber estado en manos de ellos, quién sabe qué hubiera pasado. Nada bueno seguro. Lo más probable es que se hubieran lavado las manos, como solían hacer, animándolos a seguir con su rutina, convenciéndolos de que debían mantener dinero en circulación para que la situación no empeorara y abandonando a los pobres, a los desfavorecidos y a los ancianos. En eso consistía la antigua política. ¿Qué más daba si perdían la vida unos cuantos, si a cambio conseguían enriquecer la de unos pocos, la de los favorecidos y los privilegiados? Así de pésima se pintaba la regencia de los anteriores mandatarios. Wow, ¿no? Pintaba sociedad. Vamos, la distopía absoluta, vamos. Lo tienen complicado. Pero hay una cosa que te has ido al siglo 48. Sí. ¿Por qué tan lejos? Bueno, quería irme lejos, pero no sé. La verdad fue por los números. O sea, unos números que me gustasen. Ah, vale. O sea, que pusiste el año porque te gustó el Sí, número. que se fuera a ver 4000 sí lo tenía, que fueran el 4000, no quería quedarme muy cerca, pero después un poquito con los números, había 2 o 3 fechas y también, bueno, se lo comenté a las personas que me habían leído, a los lectores ceros que me habían leído, y les pregunté también cuál les gustaba más, y la que salió Claro, es la que se quedó. fue ahí tan lejos. ¿Y tú crees que llegaremos tan lejos? ¿Que la humanidad llegará tan lejos al siglo 48? No sabemos, ojalá. Ojalá. Vamos a confiar nosotros. Yo no quiero llegar. Tú quieres llegar, ¿verdad? No. Ah, ¿no? Oye, yo lo firmo. Yo no quiero Con llegar. Yo ya tengo mi recorrido hecho. Bueno, Rocío, cariño, pues muchísimas gracias A ti. también por venir a ti y bueno, esperemos que tengas mucho éxito igual Muchas que gracias. Tony. Bueno, y ahora nos toca Francisca Valle Martín, a la que yo llamo todoterreno, porque no sé si llamarla ama de casa, no sé qué nombre ponerle, porque ha trabajado De todo. desde que era una niña. Bueno, No llegué a ser niña. Por poco. por poco nace trabajando, ¿no? Eso. Porque ella ha trabajado... Pues yo he trabajado desde los 9 años en los almacenes de aceituna. Esa ha sido mi escuela. Esa ha sido mi escuela, pero no me hizo falta. No, porque yo lo traía en la sangre y supe sacarle jugo. ¿Cómo aprendiste a escribir? Porque a leer. ¿Cómo aprendiste a leer? A leer aprendí leyéndole a mi madre los prospectos de la medicina. Fíjate. Porque mi madre era analfabeta. ¿Quién me iba a mí a enseñar? Y trabajando de los 9 años para ayudar a mi madre a criar a mis hermanos. Y esa ha sido mi escuela. Yo soy autodidacta polifacética. También soy pintora. O lo he sido, porque ya no pinto nada. Bueno, no has dejado de pintar, lo que no es pinte nada es otra cosa. También has sido campeona de ajedrez.
Ah, eso no lo sabía yo. Yo tampoco. Y poema, y poeta. Y poeta, o sea que tenemos aquí. Tengo aquí. Y empezaste a Aquí escribir. vienen también libros. ¿A qué edad de empezaste pintura. a escribir? A escribir con 81 años. Con 81 años. O sea, Muy que buena quien edad, quiere, puede. Ya tenía Yo siempre experiencia. digo, es maravilla, es tener ganas, es ilusión y es decir. Ha sido mi sueño de toda la vida. Mi madre, como ya he dicho, era analfabeta y tenía una vida tremenda, muy importante. Que muy pocas, hay que ser muy mujer para poderla tener esa vida tan intensa como ella tenía. Lo que pasa que eso, que en el tiempo de los machismos a las mujeres no nos pertenecía salir de la cocina y de criar hijos y parir y esas Bueno, y cosas. dile lo que quería tu madre, que lo has dejado ya en asco. ¿A qué le pasaba a tu madre? Mi madre quiso ser torera. Casi nada. Ella se crió en una... Pero bueno, ¿de qué libro hablo? ¿De este o de este? Bueno, no, es que ya has contado lo de tu madre, ya dile lo que le pasaba a tu madre, que quería Bueno, ser torera. Mi Con madre eso no quería vale. ser torera. Mi madre se crió en los terrenos del copero. Su padre era guadajurao y caporá de los Miura. Entonces, mayoral de los Miura. Entonces mi madre, habiéndose criado en un cerrado de toros bravos, pues ella todo su sueño era ser torera. Torear. De modo que toreó porque ella tenía el ganado no era de ellos, eran los Miura, pero tenían una plaza de toros donde tentaban las vaquillas y eso, porque tenía 3 hijos que eran garrochistas. No sé si ustedes sabrán, los que van tentando las vaquillas. Pues vamos, que van tentándola para saber la bravura que tiene cada una. Bueno, pues eso, y ella pues quiso ser torera y cuando salían los toros, que las vaquillas que tentaban en el tentadero, no sé si ustedes conocéis eso, un corredor donde le pone el hierro de la ganadería, ¿Qué sé yo? el sello de la ganadería, que se lo ponen, que lo quema, pues salen los toros, bueno, Imagínate. a comerse el mundo. Pero mi madre lo estaba recibiendo cuando puso salió delante de con uno. toda la bravura y se puso delante del toro con una manta vieja a escondidas de los padres, porque los padres no le daban muy mala vida porque no consentía. Bueno, es una historia preciosa. Muy bonita, ¿no? Bueno, pues toreó un toro muy bravo y ella se puso delante a jalearle al toro con la manta y el toro la tiró, porque claro, una niña que tenía unos 11 o 12 años o menos, enfrentarse a un toro que viene con todo, fíjate cómo venía el toro, como para pedirle permiso para pasar. Bueno, pues eso. Y entonces la tiró, la pateó. Y en aquellos entonces, aquellos fotógrafos que tenían la caja y metían la cabeza en la caja y daban fagonazo, Había uno allí. el trípode donde sacaba la foto con el fogonazo, pues entonces él venía con los dueños de la ganadería. Y en la plaza de toros estaban todas sus amistades, sus familiares y amigos, Más o menos que entendido, ¿eh? para que lo vieran, ¿no? Para que lo vieran como tal, a última hora. Cuéntalo ya, Cuéntalo, cuéntalo. venga, que te va pegando toda la entrevista en una pregunta. Que la pateó, la tiró y la pateó. Y ella, ¿qué hizo? Que asustada, bregando para que no le hiciera, se agarró los testículos del toro. Pobrecito el toro. Y agarrándose a los testículos del toro, cuando oía decir, antes de que la patearan, ¡ole, ole!, de los que estaban en lo alto de las tapias de la plaza, pues él corrió a sacarle foto a aquellos que estaban jaleando. Y le sacó la foto cuando ella estaba agarrada al testículo
con las piernas para arriba, las braguitas fuera y todo revolcada. Así le sacó la foto y aquí Podellán, lo he dicho bien, porque nunca lo he dicho bien. Sí, lo has dicho bien. Pues sacó la foto de ese señor y sacó una foto, un mural y lo puso en su vivía en Sevilla. Cuando que la pintaran. La han pintado de esa foto, de ese momento, y quedó grabado para toda la vida. Bueno, ya hemos visto, bueno, ¿cuántos libros has escrito? Bueno, he escrito estos 3 y uno que está media. Estos 3. Y nos has hablado del primero, del de Tiempo de Vida y Sueños, ¿no? Sí. Y hoy venimos a hablar de Y esto es pintura mía. Esta portada es pintura mía, refiriéndome, vamos, más o menos como yo recordaba a mi madre. Bueno, pues hoy venimos a presentar Tierra de Mujeres. Venga, cuéntanos, que es muy interesante, de dónde surgió esta historia. Ay. Que es muy interesante. Esta historia, mi hermana, que tenía 15 meses menos que yo, pues se puso, bueno, le entró Alzheimer y tuvieron que ingresarla en una residencia en Alcalá de Guadaira. Yo iba toda la semana a verla. Y ahí conozco yo una señora que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque su galantería, su manera de ser, no pegaba con aquellas personas, más la edad, que no era tan mayor. Yo la veía y ella siempre iba sola, pero ni congeniaba con nadie, ni hablaba con nadie, ni nada. Ella sola para adelante y nadie la visitaba, y yo me daba mucha pena porque decía, ¿qué problema tendrá esta mujer para estar aquí? Y entonces yo hice con ella, y fui acercando porque me llamaba mucho la atención, y ahí me fui acercando a ella hasta que conseguí hablar con ella. Y yo, que lo que quería, que ya intentaba de escribir, saqué de ahí de esa señora, saqué este libro de ahí, de esa señora. Porque, bueno, no llegó a conocer su historia, pero sí escribió cómo se imaginaba que podría haber sido, ¿no? Y es todo fruto de mi imaginación. Pero surgió de ahí, de la curiosidad. Pero que le produjo surgió de la realidad. Y cuando mi hermana murió, pues yo ya dejé de ir a la residencia como es normal, y ya yo me inventé la historia de lo que podía haber sido de esa señora. Nunca supe nada de ella, pero me llamó poderosamente la atención porque era una mujer muy elegante, una mujer que no parecía, que no le pertenecía de estar allí. Que además era joven, no era una mujer. Que era una mujer joven, tampoco por la edad. Entonces, pues yo la seguí, me enteré de que tenía una familia, que yo le decía, tú no tienes familia, hija, que venga a visitarte, siempre te veo sola. Y ella le gustaba mucho leer, le gustaba lo contrario de todos los demás. Ella se ponía a escribir, leía unos libros estupendos, y yo, que ya siempre tenía la intención de escribir, pues cogí confianza con ella, y ella de verdad cogió mucha confianza conmigo y me fue contando cosas suyas, historia de ella, y yo las fui interpretando y saqué esto. Y sacó este libro, que es una saga familiar, porque a ella le gusta escribir sagas familiares. Ella empieza con un personaje y acaba con otro, ¿vale? Porque ella va siguiendo a la familia. Entonces, en este libro hay bastantes mujeres, se llama Tierra de Mujeres. Hay bastantes mujeres, de una familia, la familia Campuzano. ¿Cómo describirías a las mujeres de este libro? Pues mujeres muy importantes, muy trabajadoras, muy echadas para adelante, anticipándose a su... Bueno, ellas son tres familias, o sea, tres historias de una misma familia, de 3 generaciones. Y cada cual tiene su historia, ¿no? Y yo las voy siguiendo para adelante, y es muy difícil de hacer este libro sin saber escribir.
Pero que es que además es muy curioso y a mí me llama mucho la atención porque no sigue un personaje, sigue a varios y además hay muchas tramas, no hay una sola. Hay muchas tramas en ese libro y no Pero para. muchas. Y preciosas todas, la Están verdad. pasando cosas constantemente, es que no puedes parar de leer y entonces digo yo, Paquita, tú lees mucho, tú ves mucho la tele, ¿a ti de dónde te vienen esas cosas? Pues no lo sé, yo me ponía a escribir y me venían solas. A mí me venían solas, no tenía nadie que decirme nada ni enseñarme nada. Y ella decía, pero ¿tú cómo puedes hacer esto? Esta historia con tanta trama, tanta historia. Pues sí, de mi mente. Yo siempre he querido ser, a mí me ha gustado todos los palos del arte, todo. Por eso he hecho tantas cosas. Y yo he tenido una familia, un cargo de familia muy grande, y yo pues tenía mucha familia, mi madre con Alzheimer, 4 hijas, mi marido salía por la noche a trabajar y venía de noche, o sea que no tenía quien me ayudara. Yo sí he ayudado a toda mi familia, pero yo era muy joven, me casé muy jovencita, tal vez por aquello de cuando la gente querían irse de la casa porque trabajaban y se salían de la casa con los huesos molidos y una maletita, que es lo que yo llevaba cuando me casé, y ya había criado a mis hermanos, ayudado a mi madre. Yo era el bastoncito de mi madre. Bueno, pues no sé cómo lo he escrito, la verdad, porque yo me llevaba por las noches, cuando ellos dormían, todos dormían, en vez de yo acostarme me ponía a escribir la historia de mi madre. Ese fue el primer libro, lo hice en el confinamiento. No tenía. Yo mi sueño era escribir, y a mi madre le prometí de escribir el libro cuando en su lecho de muerte, y aquí lo escribí. Gracias a mi editora, que me ha ayudado mucho. Bueno, amiga, que te ayude como tu amiga. Somos amigas. Y es verdad que Tiempo de Vida y Sueño es muy interesante también porque habla de una historia muy interesante que es muy poco conocida y es la princesa, ¿vale? Doña Dolores de Borbón, de Sicilia y Orleans, que era vecina de su marido y tiene una historia en común con esa mujer y con la familia del rey. Y es muy interesante por muchas cosas, por muchos factores y porque cuenta cosas de aquella época, en fin. Cuento cosas que a lo mejor los periodistas se le han escapado porque no lo han vivido como yo. Y yo me he anticipado, así lo digo. Bueno, lo que decimos, que todos tenemos algo que contar. Y bueno, leemos un trocito, te leo un trocito de tu libro para que oigan un poquito. Además, en este libro pone, ¿se lo digo yo? Bueno, ahora después se lo contamos. Ah, vale. Sí, porque ahora se lo contamos. Vamos a leer un poquito. Alejandro llamó a la finca de Macarena, pero tardaron en contestar. Por fin, Mercedes descolgó y le explicó que Ariadna no podía atenderle, estaba con vómito. A él se le cayó el teléfono, se quedó sin respiración y le tembló el cuerpo. Oiga, ¿sigue al teléfono? Sí, dígale que más tarde volveré a llamar. Se derrumbó descompuesto en el sofá, con la cabeza entre las manos y los codos apoyados en la rodilla. En ese estado lo encontró Lorena. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Sí, es Ariadna quien se encuentra mal. Al contarle los detalles, la carcajada diabólica de Lorena sonó por la casona. Lo sabía, qué alegría. Se acercó a él por la espalda. ¿Es que no te alegra?, le susurró al oído. Es lo que esperábamos, por fin seremos felices. Tenía miedo de que no se cumpliera. Sí, tu venganza, contestó rechinando los dientes, furioso por no estrangularla en ese mismo momento. Eres perversa, cruel. Me tienes atrapado en tu venenosa red y todo porque crees que así serás feliz. Yo nunca lo seré a tu lado. Estás loca, rematadamente loca. Ojalá te pudras. Lorena subió las escaleras aullando de alegría, como una loba aguardando cazar a la presa.
Alejandro se encerró y rompió a llorar como un niño desvalido, mientras ella calculaba los siguientes movimientos para tejer la tela de araña y que cayera en la trampa. Vale. Y es que yo digo, oyéndola hablar tan dulce, tan... ¿De dónde ha sacado ese bichito de Lorena, por favor? Es que no me Pero lo son explico. tramas continuas, Es todo el cual más tiempo. fuerte y más bien escrita y con más buen gusto. ¡Ole tú! No tengo... Ya que no me lo dicen ustedes, me lo digo yo. Di que sí. Pero, ¿y eso? ¿Y cómo saca un personaje como Lorena? Bueno, es que mira, hay personas muy buenas, que tiene que ser buena para ser víctima de las malas, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Que hay una muy buena, muy dulce, pero es la que carga con todos los demonios de las que son malas. Y eso. Y tú para no dejarla huérfana, ¿no? Has dicho, te voy a poner a la mala. Y la has hecho mala, malísima. También estoy viendo allí una cara muy conocida. Que esa yo... Pero di quién es. Es mis hijas, aquellas tres son mis hijas, pero aquella que está allí, el diablillo que está allí, yo escribo con esto y mi corazón y mi mente, no tengo otra cosa, no sé manejar la tecnología a mano, ¿vale? Esto es lo que tengo. Y aquella... De su nombre, tu hija María Esperanza Madreño Valle, esa morenaza me transcribía al ordenador mi novela y luego pues tuve mis lectoras cero, que fueron maravillosas, que una de ellas la conocéis muy bien, que es Francisca García Barbero. Díaz Barbero, Sí, siempre me equivoco con García y que Díaz. es de la Asociación María Muñoz Crespillo. Eso es. Esa De ha sido escritora. una de mis lectoras cero. Y aquella pues me aguantó todo lo que pude, todo lo que pudo la Se pobre. avergonzaba porque tenía mucha falta de ortografía. Claro, era Y se normal, avergonzaba de pero eso. yo la historia la sabía. Pero como veis, sabe muy bien contar las historias. Entonces ella se la inventaba. No sé Tenía hablar, una pero sí sé. imaginación desbordante. Increíble, ¿eh? Es increíble. Ahí va, pero se avergonzaba de no saber escribir bien. Correctamente. Entonces yo se lo pasaba. Normal. Sí. Y ella te lo mandaba a ti. Y me la mandaba. No te lo mandaba a ti. Porque ella no te lo mandaba a ti porque se avergonzaba de que la falta de ortografía que tenía. Para mí eso Y era lo peor. incluso a Eso veces para mí no- era lo peor. No se le notaba, no se le entendía a veces. Pero es que Pero eso la historia es increíble. es increíble, ¿eh? Cómo las cuenta, cómo se las imagina, cómo va hilando las distintas tramas. Yo a mí me sorprende, digo, bueno, No lo ha descubierto todavía. Porque va- yo te digo una cosa, mira, este libro, y esto ya lo voy a decir yo, ha llegado a la Casa Real. Este libro, porque claro, habla de la familia real, ha llegado a la Casa Real. Bueno, pues veremos a ver dónde llega, ¿no? ¿No? Si no a ver dónde llegan los demás. Le escribí una carta al rey, a los reyes, y Leticia ¿Y Felipe? y Felipe. Y me contestaron. Hombre, que habla de su padre, habla de su tía, o de la tía de su padre. Mi marido era íntimo amigo del rey emérito, don Juan Carlos, y del hijo de la tía, de doña Dolores de Borbón, don Cecilia, el heredero de Polonia, Espérate, ¿cómo era? Adán Santuriski, Que viene todos los años y vivía ¿A la aquí en la Veracruz? Huerta de la Princesa, no sé si la de conocéis. Nazareno. Bueno, pues eso, y de ahí hay una trama muy bonita que cuento, preciosa, y claro, como hablo de eso, porque el rey emérito cuando venía, le daban vacaciones, vivía en Madrid, pero cuando tenía vacaciones, era un niño, tenía vacaciones, tenía mi marido y el rey emérito tenían la misma edad. Mi marido ya hace 21 años que murió.
tenían la misma edad, vivían juntos. Ellos venían, no salían de su territorio, de la huerta, los jardines de su casa. Pero como mi cuñada, hermana de mi marido, era modista de ella, de la princesa doña Dolores de Borbón, porque hay una trama ahí muy bonita que no quiero contar, que es una sorpresa, ¿no? Y debido a eso hay un vínculo con la Casi familia, familiar. casi familiar. Esa señora vivió muchísimos años y cada vez que venía a Sevilla se llegaba a ver mi cuñada. La quería como una hija. Total, que yo escribo la historia que hubo entre unos y otros, Sí. y es por eso que se lo mandé a Rey. Y aquí me hicieron una fiesta, me lo hicieron protocolario. Y ya está, y eso es. Bueno, y ahora sí, cuéntanos por qué, que es lo que nos ibas a contar antes, qué hace este libro especial y diferente. Bueno, porque ¿Qué tiene en su interior ese libro? es una trama que... No. Cuéntanos lo de los QR. Ah, que eso, que estamos adelantados al tiempo, más que yo me he quedado atrasada. Tiene QR al final de cada Bueno, capítulo. no en todos, pero por ejemplo, si la Pero sí. protagonista Sí. está arreglándose porque tiene que ir a un sitio y se está duchando y te dice que está cantando en la ducha, y está al final del capítulo, pues te pone un QR para que tú escuches la canción que estaba cantando la Qué protagonista. moderno, por Dios. Vale. Y también que hay te va trozos de mis mostrando. poemas, hay también, ¿verdad? Al final de cada capítulo pone un Receta trocito de un poema. Cada final de capítulo hay un extraordinario. Un extra. Un extra. Si han estado cocinando, pues la receta de cocina te la pone para que la tengas ahí, de lo que hayan hecho, tarta de mora. Que eso pues, te pone una carta de amor, Si se habla de una tantas que carta hay. de amor que le ha escrito a alguien, pues te pone la carta Luego de amor. la letra es magnífica, ¿Ves? para que la lean los que tengan problemas. Innovando, ¿eh? Ella innovando. Para las personas que dicen, no, yo es que no puedo leer, digo, a mí no me cuenta historia, que aquí tiene. La puede leer. No es una letra. Vamos, que no es como la de Rocío, que yo Este es por sí, tengo este que por sí coger- Pero se puede leer también muy Las bien. modas de aquellos tiempos. Las modas también viene fotografía que pone. Del vestido que se pone para ir a no sé dónde. Esto es En cada capítulo coge algo interesante. de los tiempos de mi juventud, que vestíamos. Bueno, señora, un placer extraordinario tenerla aquí también, Claro, ¿vale? Faltaría Que más. estamos muy a gusto, pero se Si nos no- va la tarde. Así que pido un fuerte aplauso también para Francisca. Muchas gracias. Gracias a todos. Está ahí. Es que en el Ateneo también se dan clases de escritura, las llevo yo, y han venido sus compañeras, porque ella está aquí y la ha visto y ha dicho, está ahí. Bueno, La ha pues saludado. quien compre este libro se va a acordar de mí mientras viva, porque va a llorar más. Yo creo que ya no te van a olvidar nunca, lo bonita que eres. No me va a olvidar nunca, porque las tramas que este libro tiene, y lo que a mí me ha costado escribirlo. Esto lo hablamos ahora en Petit Comité. Ahora lo que sí vamos a hacer, no sé si Monse os ha dicho algo, no, vamos a hacer un sorteo, un pequeño sorteito, ¿vale? A ver quién le ha tocado este detallito, y podéis hablar con las autoras y que os firmen los libros y demás. ¿Tú no tienes número, Isa? ¿Todos tenéis número? Venga, pues vamos a sacar un numerito. ¿Dónde están los números? Qué emocionante, ¿no? Ahí, ¿quién saca el número? No, inocente. Alguien de por aquí, ella misma, venga, que saquen la... Vamos a hablar con... Una mano inocente. Sí, si queréis hacer unas preguntitas, ahora hacéis unas preguntas. Y el 3. ¿El 3 quién lo tiene? ¿Alguien que llegó pronto? El 3. ¡Oh! ¡Mira qué maravilla! ¿Qué es? Un marca página de ganchillo. De ganchillo, un búho.
juguito. Un búho de ganchillo. Casi. Es que llegamos tarde, Isa. La íntima amiga. La íntima. Bueno, un segundo, que yo me iba muy pronto. A ver, María Luisa, a ver, amores, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a alguna de las tres autoras? Bueno, yo tenía Sí. Una pregunta. Levántate, Isa, que te veamos y habla alto. Ahí, que te veamos, que te escuchemos, que te veamos. No. es que he visto que habéis expresado vuestros libros desde vuestra emoción y tal, y me he preguntado yo, os pregunto, porque no consigo así rápido. Si el libro fuera un sentimiento, ¿cuál sería vuestro sentimiento? Wow. Madre mía, empezamos por Tony. ¿Cuál sería el tuyo? Amistad. Lo he visto que, no sé, Amistad. El de ella, amistad. amistad. Como sentimiento. ¿Ahora qué vas a hacer? Y tal, Es que más que eso, revolución, esperanza, más que sentimiento, como el cambiar las cosas. Sí, porque al final Bueno, no vamos a contarlo. hay algo de esperanza. Hay algo de esperanza. Algo. Esperanza. Hay un rayito de luz. Esperanza, que es muy bonito. Como es que más que sentimiento, tiene como una el esperanza. cambiar también, bueno, la frustración también por la frustración que te puede generar, pero también la ganas de querer cambiar las cosas. un poco más que La intriga, ¿no? más La familia. como distopía, ¿no? Digamos, Sí, una distopía en un futuro próximo. así negro o algo así. Porque es de negro. Y el tuyo, Francisca, ¿qué sentimiento sería el tuyo? De este libro, Amor, ¿no? sí. Yo amo eterno. Amor. Sí, es verdad, porque hay muchas tramas, hay tradiciones y todo, pero es una novela de amor. Yo ya ¿Cómo? Que ya se lo imagina. Que se lo imaginaba. Yo que te soy muy conoce. romántica, hija, lo siento. Es lo que hay. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? amor, ¿Qué? le has buscado, o sea, desde tu punto, no sé, un A pasado. ver, yo he vivido un amor desde los 12 años Eso. hasta... Somos hijas del amor. Eso es. Hasta que mi marido se murió hace 25 años. Pero en verdad sí que es una historia de amor. Hay muchas tramas y todo, pero en realidad lo que une toda la historia es el amor de los personajes. Y por ejemplo, si hay un incendio, Que te vaya bien. lo sé, ¿qué escena de vuestro libro rescataría? Interesante. ¿Qué escena rescataría de tu libro? ¿Os gustaría Si tú supieras las escenas que hay, no diría eso. ¿Qué escena rescataría? Como la que más te gusta, la más... Yo, Tranquila, Son incontables, son incontables. Espera. Que te va a decir una Tony. Te va a decir una Tony. ¿Cuál? para mí la escena que más me impactaría si viera una película, por ejemplo, viera mi novela hecha una película, ¿no? Pues era el reencuentro entre una madre y una hija. Pues sí. Para mí es la escena que Pues aquí hay señalaría. una historia de eso. Pero espera. Pero no digo nada porque esta me lo Mira, la prohíbe. tuya. Yo como cuando confluyen, porque la historia está narrada sí, bueno, en el futuro, pero que está narrada como desde dos perspectivas. Están por un lado de Reginera y por otro lado Eleanor. Entonces cuando confluyen las dos escenas. Es que no puedo contar Hay mucho. que dependiente porque Esa escena que no puede hablar cuando mucho. empieza esa revolución. Más o menos. Sí. Vale. Cuando dan el paso de hacer algo. Y en la tuya, Francisca, ¿cuál es la que más te gusta de todo el libro? Ay, no te puedo decir cuáles porque me gustan todas. Me gustan todas. Pero ayer me dijiste, esta es muy bonita, esta me gusta mucho. Bueno, la que has leído. La que he leído.
Como cuando la... Pero hay muchas, es que no tendríamos que llevar aquí toda la noche. Ustedes Bueno, estáis cuando ella, dispuestas. bueno, a ella, No, que no me Era han el hecho. niño con el padre. a ella, bueno, a ella le gusta, me dijo a mí ayer, cuando, ahora se me olvida. Pues, Cuando leyó las cartas o cuando se besó, cuando descubrieron las cartas. sí, pero es que yo no voy a cuando desvelar esa cuando va al cosa porque pueblo- no me cuando la va al compren, pueblo ya de van los informados. trabajadores. Vamos a dejarlo ahí. Cuando va al pueblo de los trabajadores. Ah, cuando va al pueblo de los trabajadores. Ese me dices tú Entonces, siempre que te gusta mucho. Sí. Eso. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo. ¡Ay, cómo ha venido! Pero vamos a ver, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué eres? Isa, ¿Periodista? Isa, un poquito para acá. Eso, la cámara. ¿A ti quién te ha dado velas de entierro? Que me dijiste, ven, papá. ¿Es verdad que fuiste tú quien la invitó? Venga, relaja. Porque tengo que firmar tu libro. Venga, pregunta. Si no, Venga, pregunta. Ese no es. Venga, hace una cosa así que me... venga, la última pregunta, Isa. Tenéis varios personajes en vuestra novela. ¿Y con cuál vosotros diríais, me voy a tomar un cafelito de marcha? ¿O no me iría? ¿O sí me iría? Sí, Vale, llevando mi libro, sí. ¿Con qué personaje os tomaríais un café de vuestro libro? Pues yo me tomaría un cafelito, por ejemplo, con Mariana. Con Mariana. Buena elección. ¿O cuál no diría, mira, pues yo... Bueno, pues con Mariana Lo que nos pasa vale. es que como Isa. no sabéis quién es Mariana, Con pues, Mariana nos vale. ¿Y tú, Rocío? Con Eleanor, que es la trabajadora social. Párame, Isa, párame. Con Eleanor, que es la trabajadora social de la novela. ¿Y tú con quién te irías a tomar un café de Con la novela? protagonista, con Ariadna. Con Ariana. Vale. Pues ahora sí, Isa, 1.000.000 de gracias. Y os dejo con las autoridades.